El libro La vuelta al mundo en 6 millones de años de Andrea Brunelli. No se sabe con exactitud cuántos años tiene Sumi cuando entrecierra los ojos y afirma que son 3 o 6 millones. Todos sacuden la cabeza, aunque no mucho, porque al fin y al cabo tiene una edad venerable y no quieren que se ofenda. Pero luego se pone a contar sus historias, la gente excéntrica que ha tratado, los lugares que ha visto, y sin quererlo, uno acaba creyéndolo, aunque sea un poco. Si quisiéramos creerlo del todo, Esuming habría participado en la totalidad de las grandes migraciones de la humanidad, incluida la primera, cuando estábamos en los árboles con un cerebrillo más o menos del tamaño del que tiene un chimpancés. En el principio está la creación. Durante siglos, quienes se preguntaron sobre los orígenes de la vida contaron solo con mitos. Para Aristóteles, la Tierra existía desde siempre, para lo que creció era bastante joven. En el siglo XVII, basándose en el Antiguo Testamento, el arzobispo James Husser calculó la creación para el sábado 22 de octubre del año 4004 a. La Tierra, según esta visión, tenía poco menos de 6000 años y todas las especies habían sido creadas tal como las conocemos. Algo cambió en el siglo XVIII. Linneo comenzó su gigantesca obra de catalogación, el Systema Naturae, agrupando a los organismos en familias, órdenes y clases. Aunque creacionista, su trabajo sembró la idea de que las especies no existen por su cuenta, sino que guardan semejanzas que sugieren parentescos. La idea de una gran cadena de los vivientes ganó terreno, una continuidad que uniría las formas inanimadas con las vivas. Mientras tanto, salieron a la luz los primeros fósiles de mamuts, osos de las cavernas, tigres de dientes de sable. Se parecían a los animales de ahora, pero eran distintos. ¿Qué fue de ellos? El geólogo James Hutton, en 1785, propuso su teoría uniformista. Los mismos fenómenos que determinaron la biodiversidad en el pasado continúan actuando en el presente. Si estudiamos las diferencias entre los organismos que nos rodean, comprenderemos cómo se originaron esas diferencias a lo largo del tiempo. Georges Lovis Leclerc, conde de Buffon, fue más allá. Calculó que la Tierra tenía 75.000 años y desarrolló la idea de una transformación progresiva de los seres vivos, sugiriendo que al verse separadas por mares inmensos, las especies habían experimentado los efectos del clima y con el tiempo habían cambiado. La Tierra y sus criaturas no siempre fueron como las vemos hoy, habían cambiado a lo largo de los milenios. El término evolución aún no se usaba, pero la idea ya estaba en el aire. Sería Lamarck quien, antes que nadie, propuso que las especies distintas descienden, con modificaciones, de antepasados comunes. A Lamarck se le recuerdan sus errores, como la herencia de los caracteres adquiridos, pero sus intuiciones fueron decisivas. Anticipó que el ambiente guiara el cambio de los organismos. Sin él, Charles Darwin habría tenido una vida mucho más difícil. Darwin, influenciado también por Malthus y su idea de la lucha por la supervivencia, comprendió que en esa lucha las variaciones favorables se preservarían y las desfavorables serían eliminadas, dando como resultado la formación de especies nuevas. El 24 de noviembre de 1859 publicó El origen de las especies, y desde ese momento la biología evolucionista contemporánea, aunque ha ido mucho más lejos, sigue teniendo en el pensamiento de Darwin su columna vertebral. Mientras tanto, las estimaciones de la edad de la Tierra se llevaban cada día más atrás. John Halley, a finales del siglo XIX, calculó entre 80 y 100 millones de años basándose en la acumulación de sodio en los océanos. Lord Kelvin, estudiando el enfriamiento de la Tierra, propuso entre 20 y 400 millones de años. Hoy, contalo con el calor generado por el decaimiento de los materiales radiactivos, la estimación es de 4,5 mil millones de años. En esta Tierra tan vieja, las primeras formas de vida bacteriana aparecieron hace al menos 3.000 millones de años. Los primeros vertebrados hace 500 millones, los mamíferos hace 195 millones y los primates hace 65 millones. En cuanto al hombre, su fecha de nacimiento es difícil de precisar porque las opiniones sobre qué es un ser humano no coincidan. Hace unos 6,5 millones de años compartíamos antepasados con los chimpancés. Desde entonces, dos grandes cambios han marcado nuestra línea evolutiva: el bipedismo, la capacidad de andar sobre dos piernas, y la encefalización, el desarrollo de cerebros cada vez más grandes. Darwin pensaba que ambos pasos se produjeron juntos. Hoy sabemos que el bipedismo precedió,
y en cierta forma determinó la encefalización. El primer paso de la larga cadena de migraciones que nos llevó a colonizar el planeta fue el descenso de los árboles. Una vez en el suelo, nos acostumbramos a caminar sobre las extremidades posteriores. Este cambio, que solo nuestra especie realizó entre todos los primates, dejó señales en nuestra pelvis, espalda, manos y sobre todo en el cerebro. No sabemos cuándo se dio exactamente ese primer paso, pero sí dónde en África. Hace unos 7 millones de años, en el Chad, vivió el Sahelanthropus techadensis otoumai. Su cerebro era pequeño, pero el punto de inserción de la columna vertebral en el cráneo sugiere que ya caminaba sobre 2 piernas. Sin embargo, no hay duda de que fueron bípedos los australopitecos, que vivieron en el este de África hace 4,2 millones de años. El clima en esa región se había vuelto más seco, transformando la selva en sabana. Para una especie arborícola, sobrevivir significaba moverse rápidamente por espacios abiertos. Levantarse sobre las extremidades inferiores para otear el entorno se convirtió en una ventaja. Durante millones de años, los primeros homininos combinaron la locomoción bípeda con la arborícola. De esto da testimonio Lucy, un esqueleto de Australopithecus afarensis de 3,2 millones de años. Medía poco más de 1 metro, tenía un cerebro de 500 cm3, dedos curvados para agarrarse a las ramas y un dedo gordo del pie divergente, casi un pulgar. Pero de algo estamos seguros: hace 3,7 millones de años, en la Etoli, Tanzania, alguien que ya sabía andar dejó sus huellas sobre las cenizas de una erupción volcánica. Eran 3 individuos, un hombre, una mujer y un niño, que caminaban sobre 2 piernas. Recientemente se descubrieron más huellas, revelando un grupo de al menos 5 individuos, un macho dominante con varias hembras y su prole, una estructura social similar a la de los gorilas. El paso a la bipedestación no fue indoloro. La columna vertebral, al pasar de ser un puente a un pilar, generó problemas de distribución de peso que aún sufrimos en forma de dolores de espalda y hernias. Para las mujeres, el cambio en la forma de la pelvis complicó enormemente el parto. La evolución no produce soluciones perfectas, sino compromisos que funcionan. Este cambio, sin embargo, liberó las manos, permitiendo el desarrollo de actividades más complejas, y con ello un cerebro más grande. La capacidad de fabricar herramientas como las que encontramos asociadas al Homo habilis hace más de 2 millones de años permitió acceder a nuevas fuentes de alimento, como la médula de los huesos, rica en calorías. Una mejor dieta nos hizo más grandes y más inteligentes. Retrocedamos en el álbum de la familia, llamamos primeros homininos a los representantes más lejanos de los que sabemos poco. Agrupamos como australopitecos a quienes, hace 4,5 millones de años, fueron nuestros antepasados o parientes próximos. Hace unos 2,5 millones de años el árbol se desdobla por un lado, los Paranthropus, formas que se extinguieron, o por otro, el género Homo, el nuestro. Los nombres de las especies cambian constantemente con nuevos descubrimientos. El Homo erectus, por ejemplo, antes incluía fósiles africanos y asiáticos. Hoy, los africanos se clasifican como Homo ergaster. En 2013, en las cuevas de Risingstar, en Sudáfrica, se descubrió una cantidad enorme de restos fósiles de una nueva especie, el Homo naledi. Encontraron huesos de 15 individuos, incluyendo un esqueleto adulto casi completo de H1. El Homo naledi tenía la estatura de un pigmeo moderno, pero un cerebro del tamaño del de un chimpancé. Era un mosaico de características primitivas y avanzadas, o molares pequeños, como los nuestros, pero premolares primitivos, una mano moderna, pero falanges curvas como las de Luciefémures de Australopiteco, pero un pie casi como el nuestro. La gran pregunta era su antigüedad. El Homo habilis, documentado en África Oriental hace más de 2 millones de años, es considerado el miembro más antiguo del género Homo. Su cerebro era más grande que el de los australopitecos, y lo más importante, se le asocia con la industria valduvallense en herramientas de piedra fabricadas con otras herramientas. Con el Homo habilis superamos el límite de Sultán, el chimpancé del psicólogo Wolfgang Kohler, que sabía usar un bastón para alcanzar un plátano, pero no concebía la idea de usar una piedra para fabricar ese bastón. El misterio de la edad del Homo naledi se resolvió en 2017. Nuevos análisis dataron los restos entre 236.000 y 335.000 años, prácticamente ayer. Cuando el Homo naledi aún vivía en Sudáfrica, el Homo habilis ya había desaparecido y nuestra propia especie, el Homo sapiens, se preparaba para entrar en escena. Lejos de África, hace 1 millón de años, una nueva forma humana, el Homo ergaster, más alta, esbelta y con un cerebro más grande, se expand.
aunque se creía que sólo ellos tenían las características para las grandes migraciones. El descubrimiento de Dmanisi en Georgia cambió todo. Allí se encontraron 5 esqueletos de hace 1,8 millones de años, el testimonio humano más antiguo fuera de África. Medían 1,20 metros y sus cerebros eran pequeños, pero sus piernas estaban bien adaptadas para la marcha bípeda. Eran el Homo georgicus. Estos restos demuestran que para emigrar no se necesitaba un gran cerebro, sino unas piernas bien hechas. Viniendo de África, al este del Cáucaso, encontramos los fósiles del Homo erectus en China e Indonesia de hace 1,5 millones de años. Durante mucho tiempo se creyó en un origen asiático de nuestra especie, pero hoy sabemos que, como todos, el Homo erectus procedía de África. Llegaron a pie, pues en aquella época el nivel del mar era más bajo y Java estaba unida al continente. Poco después de Asia, Europa se convierte en escenario de emigraciones. Desde hace 800.000 años encontramos poblaciones arcaicas en la península ibérica, Italia y Grecia, probablemente del grupo Homo heidelbergensis. De ellos desciende el hombre de Neandertal, que desde hace 300.000 años habitó toda Europa y Asia occidental. Los neandertales tenían un cerebro tan grande como el nuestro, aunque con una estructura diferente. Eran cazadores robustos, de piernas cortas y macizas, que caminaron mucho, llegando hasta Uzbekistán y Siberia. Hace unos 100.000 años, en la Tierra había varias formas humanas distintas. En Asia, además del Homo erectus, estaban el pequeño Homo floresiensis de Indonesia y el hombre de Denisova en Siberia, escrito a partir de un fragmento de ADN. En África Oriental, mientras tanto, ya existía el Homo sapiens, con un esqueleto y un cráneo muy parecidos a los nuestros. Aunque fabricaban herramientas complejas, aún no mostraban signos de pensamiento simbólico o arte que aparecerían mucho más tarde. Pero, como sus antepasados, sintieron la necesidad de desplazarse. Fue la segunda gran salida de África. La vida de los cazadores-recolectores los empuja a moverse. En Skulikaze, en Israel, se han encontrado esqueletos de Homo sapiens de hace unos 100.000 años. Son más antiguos que los restos neandertales de las cuevas cercanas, lo que descarta la teoría multiracional que proponía que los europeos modernos descienden de los neandertales. Aquel fue, probablemente, un primer intento fallido de salir de África. Sin embargo, más al sur, otros pudieron tener más suerte. La antropóloga Marta Mirazonlar propuso que nuestra especie salió 2 veces de África, una primera vez por una ruta meridional, a través de la península arábiga hacia el sur de Asia y Australia, y una segunda, por la ruta septentrional de Oriente Próximo. La genética ha ayudado a aclarar esta cuestión. El ADN nos cuenta nuestra historia. Comparando las diferencias genéticas entre poblaciones, podemos estimar el tiempo transcurrido desde su separación. El reloj molecular nos dice que las mutaciones se acumulan a un ritmo constante. Estudios recientes de ADN han demostrado que las poblaciones de Australia y Melanesia se separaron de las africanas hace unos 100.000 años, mientras que las europeas lo hicieron hace unos 70.000. Esto apoya la hipótesis de 2 migraciones distintas. Sin embargo, no todos los estudios coinciden. El debate sigue abierto, pero hay motivos para imaginar varias oleadas migratorias que llevaron a nuestra especie por toda la Tierra, mientras las formas arcaicas se extinguían. Los que salieron de África fueron solo una pequeña parte de la población original. Por eso, en los genomas de las poblaciones no africanas encontramos solo un subconjunto de la variabilidad genética africana. África es un continente especial. Allí quedaron las huellas de nuestra larga historia. Desde que se consiguió leer el ADN de restos antiguos, nuestra visión del pasado ha cambiado. En 1997, el equipo de Svante Paavo publicó la primera secuencia de ADN mitocondrial de un neandertal. Era muy distinta a la de los humanos modernos. Parecía que éramos especies diferentes. Sin embargo, cuando en 2007 se pudo leer el genoma nuclear completo, el panorama cambió. El ADN nuclear neandertal es mucho más parecido al nuestro, y los europeos y asiáticos se parecen a ellos un poco más que los africanos. Esto sugiere que nuestros antepasados se hibridaron con los neandertales al salir de África. Aunque el debate sigue abierto, está probado que algún cruce se produjo. En Rumanía se encontró un esqueleto moderno de hace 40.000 años, o hace uno, que tenía un antepasado neandertal muy cercano. También hubo encuentros con los denisovanos, cuyas huellas genéticas encontramos hoy en poblaciones de Asia y Melanesia. Todos somos, en el fondo, bastardos. Las fronteras entre especies son más permeables de lo que las etiquetas sugieren. Las migraciones del Homo sapiens por el extremo oriente
Melanesia y Polinesia fueron de las más complejas. Hoy sabemos que llegaron al sur de China hace 80.000 años y a Sumatra hace 70. Lo hicieron a pie, pues el nivel del mar era más bajo y muchas de las actuales islas estaban unidas al continente en un gran bloque de tierra llamado Sunda. Sin embargo, para llegar a Australia y Nueva Guinea, que formaban el continente de Saul, tuvieron que cruzar una franja de mar de al menos 90 kilómetros. El esqueleto del hombre de Mungo, en Australia, de hace 42.000 años, atestigua la rapidez de esta colonización. La colonización de las islas más lejanas de la Polinesia tuvo que esperar a tiempos más recientes. Hace 3.500 años, la cultura lapita, con sus nuevas embarcaciones capaces de navegar largas distancias, se expandió desde las islas Bismarck hasta Tomba y Samoa, y desde allí a Tahití, Hawái y la isla de Pascua. Estos pueblos hablaban lenguas de la familia austronesia, cuyo origen, según la genética y el estudio de la bacteria Helicobacter pylori que viajaba en sus estómagos, se sitúa en Taiwán. Los primeros habitantes de América llegaron a pie. Desde el yacimiento de Jana, en Siberia, de hace 27.000 años, sabemos que el Homo sapiens ya era capaz de sobrevivir en el Ártico. Desde allí, a través de Beringia, un vasto territorio que unía Siberia y Alaska durante la última glaciación, pasaron al Nuevo Mundo hace entre 23.000 y 15.000 años. El ADN del niño de Malta, un cazador-recolector siberiano de hace 24.000 años, demuestra que los primeros americanos no solo tienen antepasados asiáticos, sino también de una antigua población con características europeas. Una vez en América, su avance hacia el sur fue bloqueado por dos inmensos glaciares. Hace unos 16.000 años se abrió un corredor costero que permitió una primera migración hacia el sur. 3.000 años después, un segundo corredor interior permitió una nueva oleada. Esto explica por qué el ADN de Anzi, un niño de la cultura, Clovis de hace 12.600 años encontrado en Montana, se parece más al de las poblaciones sudamericanas. Recientemente se ha descubierto que algunas poblaciones amazónicas comparten afinidades genéticas con las de Oceanía, lo que sugiere la existencia de una misteriosa población y que habría llegado a Sudamérica en tiempos remotos. Finalmente, hace unos 1.000 años, una nueva migración desde Asia trajo al Ártico americano a los ancestros de los actuales inuit que reemplazaron a las culturas paleoesquimales anteriores. El Neolítico, o Nueva Edad de Piedra, marcó un cambio profundo del paso de una economía de caza y recolección a una de producción de alimentos. Comenzó hace unos 10.000 años en el creciente fértil de Oriente Próximo con el cultivo de trigo y cebada y la domesticación de animales. Desde allí la agricultura se difundió por Europa. El genetista Luca Cavalli Sforza demostró que esta difusión no fue solo cultural, sino también endémica. Los propios agricultores emigraron, llevando consigo sus genes, sus técnicas y, según el arqueólogo Colin Renfrew, también sus lenguas, las indoeuropeas. Los estudios de ADN antiguo confirman que los primeros agricultores neolíticos tenían un genoma distinto al de los cazadores-recolectores europeos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Hace unos 5.000 años, una segunda gran migración, procedente de las estepas del norte del Cáucaso y asociada a la cultura yamna, introdujo un nuevo componente genético en el norte de Europa que se asocia con la cultura de la cerámica cordada. Casi al mismo tiempo, la cultura del vaso campaniforme, originada en la península ibérica, se extendió por el continente, llevando consigo este mismo componente genético de las estepas hasta las islas británicas, donde la composición genética de la población cambió casi por completo. El estudio del ADN antiguo está revelando un pasado reciente y complejo, un mosaico de migraciones y mezclas que dieron forma a las poblaciones actuales. Los antiguos egipcios, por ejemplo, no eran africanos subsaharianos, como algunos han propuesto, sino que su ADN, desde el Imperio Nuevo hasta la época romana, muestra una gran afinidad con las poblaciones del actual Oriente Próximo. El componente genético subsahariano llegó mucho más tarde, cuando ya no había faraones. De igual modo, los griegos actuales son, en gran medida, descendientes de los micénicos, quienes a su vez descendían de los primeros agricultores neolíticos llegados de Anatolia, aunque con aportes posteriores de poblaciones del Cáucaso y del este de Europa. Los etruscos, por su parte, no llegaron en masa de Anatolia, como decía Heródoto, sino que su afinidad genética con esa región se remonta también a las migraciones neolíticas. Los anglosajones dejaron una profunda huella genética en Inglaterra, que representa hasta el 38% del ADN en algunas regiones,
mientras que la de los vikingos fue mucho más débil. La historia de las poblaciones es una historia de continuas migraciones y mezclas, con los grandes viajes de exploración europeos. A partir del siglo XVI, los flujos migratorios alcanzaron una escala planetaria. Millones de europeos emigraron a las Américas en busca de fortuna, mientras que otros millones de africanos fueron llevados como esclavos para trabajar en las plantaciones. El estudio del ADN de las poblaciones americanas actuales refleja esta historia. Los cromosomas y son mayoritariamente europeos, mientras que el ADN mitocondrial es en gran parte africano y amerindio, un testimonio de la unión entre hombres europeos y mujeres esclavas o nativas. En los últimos años, la dirección de las migraciones ha cambiado. Europa, antes punto de partida, es ahora la meta para millones de personas que huyen de la pobreza, la guerra y el cambio climático. Aunque a menudo se habla de invasión, la historia de nuestra especie es una historia de incesantes movimientos. No tenemos raíces, sino pies, los mismos que hemos utilizado desde el amanecer de los tiempos para este colosal viaje que es la historia de la humanidad, empujados siempre por la inquietud y la curiosidad. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.